Durante gran parte del siglo XX, los hogares eran muy diferentes a los que conocemos hoy. Las casas no eran solo espacios donde se vivía, eran el reflejo de una época, de costumbres y necesidades que contaban mucho sobre la vida cotidiana. Cada rincón tenía una función, y cada objeto, una razón de ser. Muchos de ellos hoy han desaparecido, enterrados por la modernidad, pero aún sobreviven en la memoria de quienes crecieron en aquellas casas. Al recorrer las viviendas antiguas, uno podía descubrir cosas que hoy parecerían sacadas de una película: puertas diminutas en la cocina, compartimentos secretos, utensilios extraños o mecanismos ingeniosos que ya no tienen sentido en el presente. Sin embargo, cada uno de estos objetos cumplía una tarea precisa. Eran testigos silenciosos de una forma de vida más lenta, más manual, más cercana a lo cotidiano. El primer objeto que muchos recuerdan son las puertas para entrega de leche. Eran pequeñas compuertas, generalmente ubicadas en la parte trasera o lateral de la casa. El lechero pasaba temprano por la mañana, dejaba las botellas de vidrio llenas y se llevaba las vacías. Nadie tenía que abrir la puerta ni salir de casa. Era un sistema simple pero eficiente, parte de una rutina diaria que hoy parece impensable. Con la llegada del supermercado y el empaque plástico, esas puertas dejaron de tener sentido. Pero aún pueden encontrarse en algunas casas viejas, selladas o convertidas en pequeñas repisas, como si fueran heridas del tiempo. Otro objeto que marcó época fueron los conductos para ropa sucia, tubos o compartimentos que conectaban los cuartos del piso superior con el lavadero o el sótano. La ropa simplemente se arrojaba y caía en una canasta abajo. Era una idea práctica, pensada para hogares grandes o familias numerosas. Con el tiempo, la arquitectura moderna eliminó esos espacios y la rutina cambió. Hoy, cargar la ropa hasta la lavadora parece algo normal, pero hubo un tiempo en que esas soluciones eran consideradas un lujo de comodidad doméstica. En muchas cocinas antiguas también existían los armarios de ventilación, conocidos como alacenas frescas. Antes de los refrigeradores eléctricos, las familias guardaban allí la leche, la mantequilla o los huevos. Eran gabinetes con pequeñas rejillas que permitían circular el aire frío del exterior. No enfriaban como un refrigerador, pero mantenían los alimentos en buen estado por más tiempo. Cuando la electricidad llegó a todos los hogares, esos espacios quedaron vacíos o fueron convertidos en despensas comunes. Sin embargo, en su momento fueron símbolo de ingenio y adaptación. Otro elemento curioso eran los botones o interruptores de timbre de servicio. En casas de clase media o alta, especialmente en los años 40 y 50, era común tener un timbre que conectaba con la cocina o con el cuarto del servicio. Presionar ese botón hacía sonar una campanilla en otra habitación, avisando que se necesitaba ayuda o que la comida estaba lista. Algunos de esos sistemas funcionaban con electricidad, otros eran completamente mecánicos, con cables y poleas que activaban una campana metálica. Hoy, esos timbres permanecen en las paredes como recuerdos de un tiempo en que la vida doméstica estaba llena de rituales silenciosos. También estaban los compartimentos secretos, pequeñas cavidades ocultas detrás de los zócalos, debajo de las escaleras o dentro de los armarios. Algunos se usaban para guardar dinero, documentos. Durante gran parte del siglo XX, los hogares eran muy diferentes a los que conocemos hoy. Las casas no eran solo espacios donde se vivía, eran el reflejo de una época, de costumbres y necesidades que contaban mucho sobre la vida cotidiana. Cada rincón tenía una función, y cada objeto, una razón de ser. Muchos de ellos hoy han desaparecido, enterrados por la modernidad, pero aún sobreviven en la memoria de quienes crecieron en aquellas casas. Al recorrer las viviendas antiguas, uno podía descubrir cosas que hoy parecerían sacadas de una película: puertas diminutas en la cocina, compartimentos secretos, utensilios extraños o mecanismos ingeniosos que ya no tienen sentido en el presente. Sin embargo, cada uno de estos objetos cumplía una tarea precisa. Eran testigos silenciosos de una forma de vida más lenta, más manual, más cercana a lo cotidiano. El primer objeto que muchos recuerdan son las puertas para entrega de leche. Eran pequeñas compuertas, generalmente ubicadas en la parte trasera o lateral de la casa. El lechero pasaba temprano por la mañana, dejaba las botellas de vidrio llenas y se llevaba las vacías.
Nadie tenía que abrir la puerta ni salir de casa. Era un sistema simple pero eficiente, parte de una rutina diaria que hoy parece impensable. Con la llegada del supermercado y el empaque plástico, esas puertas dejaron de tener sentido. Pero aún pueden encontrarse en algunas casas viejas, selladas o convertidas en pequeñas repisas, como si fueran heridas del tiempo. Otro objeto que marcó época fueron los conductos para ropa sucia, tubos o compartimentos que conectaban los cuartos del piso superior con el lavadero o el sótano. La ropa simplemente se arrojaba y caía en una canasta abajo. Era una idea práctica, pensada para hogares grandes o familias numerosas. Con el tiempo, la arquitectura moderna eliminó esos espacios y la rutina cambió. Hoy, cargar la ropa hasta la lavadora parece algo normal, pero hubo un tiempo en que esas soluciones eran consideradas un lujo de comodidad doméstica. En muchas cocinas antiguas también existían los armarios de ventilación, conocidos como alacenas frescas. Antes de los refrigeradores eléctricos, las familias guardaban allí la leche, la mantequilla o los huevos. Eran gabinetes con pequeñas rejillas que permitían circular el aire frío del exterior. No enfriaban como un refrigerador, pero mantenían los alimentos en buen estado por más tiempo. Cuando la electricidad llegó a todos los hogares, esos espacios quedaron vacíos o fueron convertidos en despensas comunes. Sin embargo, en su momento fueron símbolo de ingenio y adaptación. Otro elemento curioso eran los botones o interruptores de timbre de servicio. En casas de clase media o alta, especialmente en los años 40 y 50, era común tener un timbre que conectaba con la cocina o con el cuarto del servicio. Presionar ese botón hacía sonar una campanilla en otra habitación, avisando que se necesitaba ayuda o que la comida estaba lista. Algunos de esos sistemas funcionaban con electricidad, otros eran completamente mecánicos, con cables y poleas que activaban una campana metálica. Hoy, esos timbres permanecen en las paredes como recuerdos de un tiempo en que la vida doméstica estaba llena de rituales silenciosos. También estaban los compartimentos secretos, pequeñas cavidades ocultas detrás de los zócalos, debajo de las escaleras o dentro de los armarios. Algunos se usaban para guardar dinero, documentos o joyas, otros, simplemente, como escondites improvisados para los niños. En épocas de crisis o de inseguridad, esos espacios eran un alivio. Pero cuando las casas comenzaron a construirse de forma más estandarizada, los constructores dejaron de incluir esos detalles. Con ellos, se perdió una parte del misterio que hacía únicas a las viviendas del pasado. Otro objeto que muchos recuerdan, aunque pocos han visto de cerca, son las ventanas de ventilación superior, esas pequeñas aberturas ubicadas sobre las puertas interiores. Permitían que el aire circulara sin necesidad de abrir las puertas, algo muy útil en los climas calurosos o en casas sin aire acondicionado. Eran comunes en hospitales, escuelas y viviendas construidas antes de los años 60. Con el tiempo, fueron reemplazadas por sistemas eléctricos y sellos herméticos que sacrificaron la ventilación natural a cambio de aislamiento. En los baños antiguos, un detalle recurrente eran los portatoallas con calefacción. No eran eléctricos, sino conectados directamente a la tubería del agua caliente. El vapor mantenía las toallas tibias, un lujo que pocas casas tenían, pero que hablaba del nivel de detalle con que se diseñaban las viviendas de antes. Cuando las construcciones se abarataron y los materiales cambiaron, esos sistemas desaparecieron, dejando atrás una comodidad que hoy pocos recuerdan. Las rancheras o puertas de media altura también formaban parte de muchas cocinas o comedores. Permitían mantener a los animales fuera sin cerrar completamente el paso del aire o la vista. Eran un símbolo de las casas familiares, especialmente en zonas rurales o coloniales. Con el tiempo, el estilo moderno las consideró innecesarias y desaparecieron junto con las rejas decoradas y las molduras de madera tallada. En algunas casas del norte o del centro del país, aún sobreviven los cuartos de planchado, espacios pequeños, casi siempre cerca del lavadero, donde se guardaba la tabla de planchar, el carbón o el primer modelo de planchas eléctricas. Eran lugares calientes, llenos de vapor y olor a ropa limpia. Las amas de casa pasaban horas allí, y aunque hoy esa tarea se hace rápido o se terceriza, en ese tiempo era una parte esencial del día a día. También había un detalle casi mágico, las ranuras para correspondencia, ubicadas en la puerta principal.
El cartero dejaba las cartas directamente dentro del hogar, sin necesidad de tocar el timbre. En una época donde recibir una carta era un acontecimiento, esas ranuras eran testigo de noticias, amores, tragedias y alegrías. Con la digitalización y la mensajería moderna, el buzón se volvió obsoleto. Pero en muchos portones antiguos aún se pueden ver esas rendijas oxidadas, como bocas que ya no tienen nada que decir. Por último, entre los objetos más curiosos estaban los compartimentos para carbón o leña, espacios diseñados para almacenar el combustible del fogón o de la calefacción. En algunas casas, incluso se construían con salida directa hacia la calle, para que el proveedor pudiera dejar el carbón sin entrar al hogar. Con la llegada del gas y la electricidad, todo eso desapareció. Lo que antes era símbolo de necesidad y rutina hoy parece una rareza arqueológica. Cada uno de estos objetos no solo cumplía una función, contaba una historia. Eran testimonio de una forma de vida más conectada con el esfuerzo, la rutina y la creatividad doméstica. Detrás de cada puerta oculta o cada conducto había una familia, una costumbre, una forma distinta de entender el hogar. Al continuar explorando las casas antiguas, se pueden identificar otros objetos que, aunque pasaban desapercibidos en su momento, hoy resultan fascinantes. Elementos que reflejan la creatividad de generaciones anteriores, su forma de enfrentar problemas cotidianos y la manera en que adaptaban cada espacio a sus necesidades. Cada uno de estos objetos revela cómo se vivía, cómo se planificaba y cómo se valoraba la utilidad por encima de la decoración o la estética moderna. Entre estos objetos, las campanas extractoras rudimentarias merecen una mención especial. Antes de que existieran los sistemas eléctricos avanzados, muchas cocinas tenían campanas de madera o metal conectadas a chimeneas que facilitaban la salida del humo. No eran silenciosas ni eficientes según los estándares actuales, pero funcionaban. Las amas de casa dependían de ellas para mantener el aire relativamente limpio, especialmente cuando cocinaban guisos pesados que llenaban la cocina de humo y olor. Con el tiempo, fueron reemplazadas por sistemas modernos, pero esas campanas aún sobreviven en algunas casas históricas como reliquias que recuerdan cómo se resolvían problemas prácticos con ingenio. Otro objeto curioso eran los roperos con compartimentos secretos para ropa y documentos. A primera vista, parecían simples armarios de madera, pero al inspeccionarlos, se podían descubrir cajones escondidos o paneles deslizantes. Eran espacios para guardar objetos de valor, cartas o dinero. Las familias recurrían a estos roperos para proteger sus pertenencias de intrusos o simplemente para mantener el orden en el hogar. Con la llegada de cajas fuertes, lockers y sistemas de seguridad modernos, estos roperos quedaron relegados a un recuerdo, pero algunos todavía existen en casas antiguas, escondiendo secretos del pasado. No se puede olvidar mencionar los espejos con compartimentos detrás, una idea similar a la de los roperos secretos, pero destinada a pequeños objetos de uso diario, perfumes, medicinas, utensilios personales. Eran comunes en baños y recámaras principales. Hoy los espejos con almacenamiento existen, pero la estética y la construcción moderna los han transformado completamente, perdiendo ese aire de misterio que tenían los modelos originales. Otro invento curioso que desapareció con el tiempo son los sistemas de ventilación cruzada, estructuras ingeniosas que conectaban diferentes partes de la casa mediante conductos de ladrillo o madera. Estos sistemas aprovechaban la corriente de aire para refrescar habitaciones sin necesidad de ventiladores eléctricos. Eran esenciales en casas grandes o en regiones de clima cálido. La modernidad reemplazó estas soluciones con aire acondicionado y ventanas herméticas, pero en su momento representaban un nivel avanzado de planificación arquitectónica doméstica. En las casas de más recursos, los elevadores de alimentos o poleas de cocina eran un espectáculo de ingenio. Con una cuerda y un sistema de poleas, los habitantes podían transportar cestas de comida desde el sótano hasta la cocina sin esfuerzo. Esto permitía mover ingredientes pesados, botellas de leche o alimentos frescos sin subir escaleras cargando peso. Hoy resultaría innecesario, pero en la época era un mecanismo práctico que facilitaba la vida de las familias. No menos fascinantes eran los grifos y sistemas de agua con válvulas ocultas, diseñados para regular el flujo sin exponer completamente las tuberías.
Las casas antiguas solían exhibir el cuidado por la funcionalidad y la estética incluso en elementos tan simples como los grifos. Cada detalle estaba pensado para durar décadas, lo que contrasta con la fragilidad y el reemplazo constante de los elementos modernos. Uno de los objetos que más llama la atención en las casas de antaño son los pequeños balcones internos o claraboyas de ventilación. Estos no eran decorativos, servían para iluminar y ventilar pasillos y habitaciones internas que carecían de ventanas hacia el exterior. Hoy, las soluciones de iluminación eléctrica y ventilación mecánica han hecho desaparecer estos elementos. Sin embargo, caminar por una casa antigua y descubrir un balcón interior que comunica distintas habitaciones es como abrir una ventana al pasado. Entre los utensilios domésticos, también existían los hornos de carbón o leña empotrados, que no solo se utilizaban para cocinar, sino también para calentar la casa o mantener calientes los alimentos por más tiempo. Cada hogar adaptaba el horno a su rutina, y el cuidado de su mantenimiento era parte de la vida diaria. Con la llegada de cocinas a gas y eléctricas, estos hornos quedaron obsoletos, pero algunos aún se conservan, mostrando cómo la cocina era el centro de la vida familiar. En algunas viviendas, las cajas de luz ocultas o tableros de interruptores de diseño antiguo representaban otra curiosidad. Antes de los tableros modernos, la electricidad llegaba a través de sistemas rudimentarios y decorativos que a veces estaban escondidos detrás de molduras de madera. Aunque funcionales, también reflejaban la preocupación por mantener un orden visual y evitar la exposición de cables. Hoy, esas cajas son reliquias que evidencian cómo la electricidad se fue integrando poco a poco al hogar. Otro detalle que muchos olvidan son las perchas y ganchos de madera empotrados en paredes o techos, diseñados para colgar ropa, utensilios o herramientas. Pequeños, discretos y muchas veces invisibles, estos elementos resolvían problemas de espacio en casas con habitaciones reducidas o con familias numerosas. La estandarización moderna de closets y closets modulares eliminó estas soluciones ingeniosas, pero su memoria perdura en fotografías y relatos de quienes crecieron entre ellas. Los escalones y pequeños niveles de madera dentro de la cocina o pasillos, que servían para dividir espacios o para colocar recipientes, también eran parte de un diseño pensado para optimizar cada centímetro. Hoy, la arquitectura contemporánea prefiere espacios amplios y abiertos, y estos detalles desaparecieron casi por completo. Sin embargo, cada uno de ellos habla de la manera en que se vivía, cómo se pensaba la funcionalidad y cómo se adaptaba la vivienda a la vida diaria. Finalmente, no se puede dejar de mencionar los herrajes y cerraduras antiguas, algunas con combinaciones mecánicas, otras con llaves enormes y diseños particulares. Eran símbolos de seguridad y estilo, y también reflejaban la paciencia y la atención al detalle de las generaciones pasadas. Con la modernidad y los sistemas electrónicos, estas cerraduras pasaron a ser objetos de colección, pero en su momento fueron parte de la rutina diaria de cualquier hogar. Cada uno de estos objetos, aunque desaparecido o reemplazado, habla de una forma de vivir diferente. Habla de la paciencia, de la creatividad, de la capacidad de adaptación y del ingenio que se aplicaba en cada rincón de la casa. Son recuerdos que despiertan nostalgia, porque nos conectan con una vida más simple, donde cada acción tenía un propósito y cada espacio estaba pensado con cuidado. Al llegar a los últimos objetos de esta lista, se percibe con claridad cómo cada detalle de las casas antiguas estaba pensado para facilitar la vida diaria, ahorrar tiempo y resolver problemas de manera ingeniosa. Sin embargo, muchos de estos elementos desaparecieron con la modernización, dejando únicamente recuerdos, fotografías y la memoria de quienes los conocieron. Entre los últimos objetos que se recuerdan están los soportes de lámparas colgantes con cadenas ajustables. Antes de la electricidad moderna, estas lámparas permitían iluminar distintos espacios de la casa, ajustando la altura según la necesidad. En cocinas, comedores o salas de estar, las familias aprendían a manipularlas con precisión para lograr la mejor iluminación posible. Cuando las casas adoptaron sistemas de iluminación fija, estos soportes fueron retirados y, en muchos casos, se perdieron. Pero aún en algunas casas antiguas se pueden encontrar, colgando como testigos silenciosos de otra época. Las escaleras con compartimentos ocultos, otro ingenioso invento, permitían almacenar utensilios, zapatos o incluso alimentos.
Cada escalón podía levantarse o deslizarse, revelando un espacio funcional que aprovechaba la estructura de la casa al máximo. Era un detalle que combinaba estética y utilidad, y que demuestra cómo la creatividad se aplicaba incluso en lo que hoy consideramos banal. Con la construcción moderna, estas soluciones desaparecieron, dando paso a escaleras simples, sin misterio ni propósito adicional. Los ventiladores de techo accionados por cuerda o palanca también forman parte de la memoria nostálgica. Antes de la electricidad generalizada, algunos hogares recurrían a mecanismos manuales que movían aspas de madera para refrescar la habitación. Cada movimiento era calculado, y su uso requería cierta habilidad. Hoy los ventiladores eléctricos y el aire acondicionado han dejado atrás estas soluciones, pero en su momento representaban la tecnología doméstica de vanguardia. Otros elementos curiosos eran los compartimentos secretos en la chimenea, utilizados para guardar documentos importantes, llaves o incluso dinero. Su ubicación estratégica permitía que nadie sospechara de su existencia. En muchas casas antiguas, estas cavidades aún existen, aunque ya no cumplen su función original. Solo quedan como recordatorios de cómo el hogar no solo era un refugio, sino también un lugar de